Muy buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Bueno, felices Pascuas a todos los creyentes y a los no creyentes también, porque estamos celebrando probablemente cerrando una semana de pasar en familia, con los amigos, con la gente que queremos. Hoy tengo una mesa muy especial, enseguida le voy a contar con quién estoy compartiendo, porque vamos a hablar de la religión justamente, o de la religiosidad en el mundo. En este mundo tecnificado de las redes sociales, ¿cuál es la situación hoy de los creyentes, de las religiones? Bueno, vamos a discutirlo en la mesa. Antes, un comentario breve, porque bueno, ocurrió en la semana y no puedo dejar de mencionarlo. Hernán Rivas, senador, tiene un título trucho abogado, lo digo así con todas las letras, es un título trucho. Aunque haya una Cámara de Apelaciones que haya rechazado o que lo haya sobreseído y que haya concluido que el Ministerio Público, al Ministerio Público se le agotó el tiempo, el plazo para poder procesar a Hernán Rivas. Va a pasar a la Corte Suprema de Justicia. Pero como sociedad nadie alberga dudas acerca de que se trata de un fraude. Alguien que está en el Senado, que ha sido protegido y defendido por el oficialismo colorado. Hernán Rivas, si estás viendo, yo te reto, vení y conversá 10 minutos conmigo y demostrame que alguna vez estudiaste Derecho. Yo no soy abogado, no estudié leyes, leí alguna cosa. Entonces no te va a ser muy complicado. Entonces, si realmente sos abogado, yo te invito a que le demuestres a la gente que no sos un fraude, que no fue una estafa cuando estuviste como juez de jueces, como presidente del jurado de magistrados. Si eso no fue una monumental estafa, te invito a que vengas al programa. Charlemos 5, 10 minutos. Va a ser más que suficiente para saber si alguna vez pasaste por un aula de derecho. Es así de simple. Si no aceptás, queda claro. Sos una estafa, sos un fraude. No tenés que estar en el Congreso, tenés que estar en una celda. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Y ya les cuento con quién estamos hoy en la mesa y caramba, es una mesa realmente fabulosa porque estamos con el padre Víctor Raúl, sacerdote católico. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por venir, ¿eh? Muy bien, estamos aquí. Estamos con Abdun, a ver si digo bien, ¿verdad? Abdun Niur Baten, él es imán, es musulmán. Abdun, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, muchas Digo gracias. bien, Abdun. Abdun Nur. Abdun Nur, es todo junto, Sí. Abdun Nur. Sí, Ok, gracias por venir, ¿eh? gracias por la invitación. Estamos con Gustavo Darío Katsuni, él es rabino, obviamente judío. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por Felicidades venir. para todos. Gracias por venir. Y estamos con el pastor Cristian Mesa. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo estás? Un gusto, Luis, compartir contigo, con todos los presentes y hablar de un tema apasionante que es la religión y específicamente sobre la Semana Santa, que es una fecha tan importante para nosotros los cristianos. Claro, voy a empezar con eso. El tema de la Semana Santa, entiendo que para los cristianos católicos, o en tu caso Evangélicos. sos evangélico, ¿verdad? Y evangélicos no hay mayores diferencias, ¿no? En la celebración de la Semana Santa. ¿O hay alguna diferencia de ritual? Debe haber, pero después básicamente tienen la misma concepción, ¿verdad? Ciertamente, teológicamente, tanto el catolicismo como los protestantes creemos lo mismo. En el ritual y la forma podría ser diferente. Por ejemplo, los católicos romanos los Viernes Santos no comen carne, o los días domingos llevan sus ramos y cuestiones como esas. Son formas nada más de hacer liturgia, cosa que no condenamos eso, pero al menos nosotros los evangélicos normalmente no lo practicamos. Y recordamos teológicamente hablando a Jesús, un hombre histórico galileo que aproximadamente vivió 33 años, dice la Biblia. Y algo interesante es que nosotros pregonamos y enseñamos que es Dios hecho hombre, vivió una vida perfecta conforme a la ley del Señor que está instituido en el Antiguo Testamento.
Él vivió, murió y resucitó al tercer día, como declara las Escrituras. Y algo más interesante para resumirte, 40 días después de su resurrección, Él ascendió a los cielos ante la vista de los discípulos y los apóstoles. Y no termina ahí, sino que la Biblia enseña que ahora Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo a favor de los suyos, que son los creyentes. El caso, o sea, digamos, ¿es la misma interpretación o la Iglesia Católica tiene una lectura, digamos, más simbólica de todo el proceso, padre? Bueno, en realidad tendríamos que comenzar hablando aquí con el rabino, porque nosotros desde el cristianismo, ¿verdad? O sea, al interpretar en Jesús como judío, etcétera, lo interpretamos directamente como un cumplimiento del Antiguo Testamento, decimos que ellos nos lo llaman así, Gustavo nos puede explicar mejor, ¿verdad? No es un cumplimiento para ellos, sino que es la promesa de Dios, ¿verdad? De todo lo que viene y encontramos en la Torá. El Mesías. El Mesías, exactamente. Entonces, ahí está, esa es la palabra clave, ¿verdad? O sea, desde esa primera comunidad cristiana se entiende y se dice históricamente que en Jesús todas las esperanzas del pueblo se cumplen. Y desde ahí comienza entonces como una continuidad. Por eso los documentos de la Iglesia normalmente dicen y llaman a nuestros hermanos mayores, ¿verdad? Al judaísmo, porque le da una continuidad. Esa es la celebración que nosotros verdaderamente hacemos como Pascua. Y entonces se hace toda una tipología del Antiguo Testamento y toda una lectura en el Nuevo Testamento, para nosotros nuevo, entre comillas, por eso está diciendo que no podemos nosotros directamente decir, porque desde el rabinismo es otra cosa, la interpretación, pero para nosotros como cristianos es una continuación y realización, planificación de lo que el pueblo estaba esperando, anhelando. Es curioso, pues todas estas grandes religiones tienen un mismo origen que es Abraham, ¿verdad? Exactamente. Todos reconocen a Abraham como el padre, digamos, primero. Y por eso justamente comenzamos desde el judaísmo, incluso yo diría del hebraísmo antes que el judaísmo, ¿verdad? Porque el judaísmo también ya es un nacimiento posterior después del exilio a Babilonia, etc. O sea, son elementos históricos muy importantes que uno tiene que entender para después mirar lo que estamos nosotros algunas veces centrando mucho, que es la cuestión simbólica, ¿verdad? Claro. Siempre la Biblia te habla de ese aspecto. Claro, pero para los cristianos la Semana Santa, eso es todo la recordación del proceso de la crucifixión y la resurrección. Para nosotros cristianos sí. Okay. Para el judaísmo te vas a dar cuenta, ahí él nos va a explicar. Claro, mejor, eso le iba a preguntar ahora al rabino. Para los judíos la Pascua es, digamos, una fecha muy especial, pero es totalmente distinta, es otra lectura. Totalmente diferente en el sentido de que para nosotros, digamos, la Pascua en hebreo, nosotros decimos Pesaj. ¿Qué quiere decir Pesaj? El nombre Pesaj es, en hebreo quiere decir saltear, es decir, comienza cuando en la última de las 10 plagas en Egipto se marcan los dinteles de las puertas y en la última plaga, que es la muerte de los primogénitos, Dios saltea las casas de los hijos de Israel y de alguna manera, digamos, dentro de las casas del pueblo de Israel en ese momento, para ponerlo en términos correctos, no hay, digamos, ningún primogénito que muere. De ahí en adelante queda establecido en la fecha correspondiente, que es del calendario hebreo, el 14-15 de Nisan, la celebración del Pesaj, que se festeja durante 7 días en Israel, 8 días en las comunidades que estamos fuera de Israel, y el mandamiento principal es abstenernos de comer todo pan leudado. Comemos, no sé si habrán escuchado alguna vez, el pan ácimo, sí, conocido en hebreo como matzá. Y bueno, obviamente nos abstenemos de todos alimentos leudados. Y la forma de celebrarlo hoy es las primeras 2 noches de la Pascua, más allá que no comemos leudados durante los 8 días que dura la festividad, pero las primeras 2 noches se hace lo que se llama el Seder de Pesaj, que Seder en hebreo quiere decir orden, y nosotros nos reunimos en la mesa, leemos un libro que se llama la Agadá, donde recordamos el éxodo de Egipto, donde de alguna manera también convertimos esta noche en un espacio educativo, generamos la pregunta de nuestros hijos para que
de alguna manera ellos también se puedan introducir en todo lo que tiene que ver con la festividad. Ahora, Luis. Jesús para la religión judía, ¿existió, no existió? ¿Cuál es el Jesús histórico, digo, más allá de que obviamente no era el Mesías para ustedes ni era el Hijo de Dios? Sí, el Jesús histórico para nosotros es un hombre nacido en la tierra de Israel, Judío. judío, Sí. observante de la religión judía y que de alguna manera, digamos, tenía... Hay que entender que en la época del Segundo Templo... El segundo templo de Salomón. El segundo templo, claro, el segundo templo de Jerusalén, que fue reconstruido una vez que terminó, como decía recién el padre, el exilio El exilio. babilónico. Sí. Después del exilio babilónico se reconstruye el templo. Hay que tomar en cuenta que de ese momento hacia adelante había diferentes grupos que tenían diferentes, más allá de un mismo credo, de una misma religión, tenían opiniones y forma incluso de vincularse con la ocupación romana de una manera diferente. Estaban los grupos que Una decían... visión más política, por decirlo Claro, así, ¿no? exactamente. Pero había grupos que te decían, mira, ¿sabes qué? Están los romanos acá, nosotros profesamos nuestra religión, Ujú. no nos importa mientras nos permitan estar en nuestra casa y hacer... A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Exactamente. Había otros grupos que decían, no, mira, ¿sabes qué? Luis, Hay cosas que nosotros no podemos permitir, como por ejemplo tener un invasor. Había otros grupos que estaban mucho más alejados del resto, como Claro. los esenios y Y todo Jesús lo... era el líder de uno de estos grupos. Y bueno, según incluso algunas fuentes evangélicas, hay algunas opiniones de que Jesús pudo haber abrevado ideologías de diferentes credos, o sea, de diferentes credos en el sentido de diferentes grupos Sí. Sí. dentro del judaísmo. Hay situaciones que lo marcan a Jesús como quizás como un revolucionario, como un pacifista, pero también hay otras situaciones donde se lo ve, por ejemplo, ingresando al templo y dando vuelta a las mesas en protesta también de las ofrendas que mandaba Sí. el emperador romano y todo lo demás. Entonces hay diferentes formas, pero entre esos grupos Claro. seguramente hay... Ya, esa es la visión. Ahora quería ver, porque para la religión musulmana entiendo que Jesús es un profeta importante. Sí, los musulmanes somos una religión abrahámica. Sí. Creemos en Abraham. Sí. En su línea vino Moisés, un Sí. gran profeta para los musulmanes también. Antes de empezar programas o discursos, hay una oración porque él tenía problemas de hablar, y Dios le enseñó una oración. Y los musulmanes seguimos haciendo esta oración. Antes de este programa hice la oración para mira. venir Ah. y hablar claramente. Y entonces, y Jesús es también otro gran profeta para los musulmanes. Y nuestro concepto es que Jesús era el Mesías y vino para reformar los judíos de su época. Y nació y empezó, o sea, cuando creció, empezó su misión para guiar a la gente, básicamente para enseñarle amor otra vez, porque ellos quedaron muy ritualistas. Hacía ritual, pero no perdió la esencia. Entonces Jesús, su misión, según nuestra religión, es que, según la Biblia misma, es que vino en el gran mandamiento, enseñó que tu Dios es único, amarás tu Dios sobre todas las cosas y amarás tu prójimo como a ti mismo. Y eso para nosotros fue la misión de Jesucristo. Es un gran profeta para los musulmanes. Sobre Pascua, Pero es un hombre, es un hombre, sí. es un hombre. No es divino, Claro. no es hijo de Dios como todos son Como el hijos de resto, Dios. claro. Y luego viene ya el profeta Mahoma, que fue el último de los profetas. Tampoco era el hijo de Dios, era un profeta, un hombre. Sí, ninguno profeta era Dios o hijo de Dios o tenía ninguna divinidad. El profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, fue profetizado en la Torah y Ajá. también en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Según nosotros, él cumplió las profecías
Y era la diferencia con el profeta Muhammad es que él vino con una misión internacional para todos los pueblos en una época cuando el mundo se volvió como muy conectado, como una aldea global. Y los profetas anteriores eran muy separados por distancias. Ajá. O sea, él fue el profeta universal. Universal porque cuando todo es conectado necesitas una ley para gobernar a todos. No puede tener una ley judía, otra ley cristiana, van a tener conflicto, sino hay una ley internacional. Claro, esto era solamente para saber cuál es la visión de Jesús que tienen los diferentes grandes religiones, que tienen un origen común, Abraham, y que se bifurca, digamos, con la historia de Jesús. O sea, para los judíos entiendo, la historia de lo que es la Torá o el Antiguo Testamento sigue. O sea, digamos, ustedes siguen esperando a un Mesías. Exactamente, exactamente. Nosotros creemos en la espera, digamos, de un Mesías, pero, digamos, para nosotros, obviamente, el concepto de Mesías tiene que ver con el hombre. O sea, para empezar, la redención viene de Dios. Y, de alguna manera, digamos, para nosotros no hay compatibilidad entre la divinidad y lo humano. En todo caso, lo que sí nosotros creemos es que, digamos, el hombre está llamado a ser socio de Dios en la creación, ¿sí? Pero somos humanos, carne y sangre. Y el ¿sí? Mesías que tiene que venir va a ser humano. Exactamente, es un líder que viene a restaurar el reinado de la casa de David y que de alguna manera en ese reinado, bajo la guía, la inspiración de Dios, lo que va a hacer es traer, o sea, aparte de restaurar, digamos, el reino, traer una época de estabilidad, una época de paz. Ahora, ¿eso se limita a Israel o al mundo? No. O sea, nosotros creemos que va a ser una época de paz universal. Ya. Obviamente, para el cristianismo, lo que se espera es la segunda venida de Jesús. Es así, ¿no? Justamente, y eso quería acotar, Luis, para que vea la particularidad que hay en cuanto a la relación del judaísmo y el cristianismo. Nosotros los creyentes hacemos las mismas lecturas que el rabino en cuanto al Pesaj, que es el día de la Pascua. Sí. En Éxodo capítulo 12, Dios le libera de los egipcios. La salida del luego pueblo se van judío al de desierto, Egipto. como Sí. ya saben. Pero en la teología cristiana denominamos lo que se llama la revelación progresiva. ¿Qué quiere decir eso? Dios va demostrando su plan, su obra y su carácter de manera progresiva, como dice la palabra. Y ahí vemos justamente que en la Pascua, luego ya Jesús a la noche, jueves a la noche, Él comparte y festeja la Pascua con sus discípulos y sus apóstoles. Y ahí Él redefine lo que es la Pascua. Él dice justamente, cuando coman del pan, recuerden de tomar memoria de mi cuerpo, cuando tomen este vino, recuerden de mi sangre. Entonces ahí empieza la inauguración del nuevo pacto, lo que nosotros denominamos en la teología cristiana. Y luego es interesante ver que la carta a Paulina, Pablo escribió 13 cartas del Nuevo Testamento, en 1 Corintios 5, versículo 7, dice que Cristo es nuestra Pascua. Entonces, todo lo que sucedía en el Antiguo Testamento era una prefigura nada más o tipología de lo que debía consumarse y luego se cumplió en el Señor Jesucristo. Padre, bueno, esto era para tener digamos, una pincelada rápida de cómo se conectan las religiones. Ahora quiero hablar de lo que se vive hoy. ¿Cómo ven ustedes la evolución de la religión que se cimienta en relatos antiguos, en textos antiguos, que bueno, a la luz de la ciencia y de todo lo que sabemos hoy, no es fácil que esto pueda aprender? Es decir, ustedes saben que yo soy ateo, ¿verdad? Pero a partir obviamente de vos la decís ciencia. que sos ateo, pero no sos ateo, no existe el ateísmo. Vos crees en algo crees, aunque Sí, sea en pero la no- plata, aunque sea en cualquier cosa. Pero no O creo en el dioses, poder. eso es el ateísmo. No. Bueno, pero tu Dios es diferente nomás. No, Hay no, muchos yo- que creen en Dios pelota, que están todos, durante la misa se van a jugar fútbol, le interesa más eso, o le interesa más su negocio. Eso quiere decir el concepto de Dios. Por eso, bueno, por eso no vamos a discutir ahora Porque el no vamos a concepto llegar a de ninguna Dios. cosa. Pero, Es el concepto de Dios. ¿cómo evoluciona Bueno, la justamente religión estaba en este escuchando, ¿verdad?, tiempo? la presentación
Y no sé si te das cuenta que la religión es un religarse a la propia esencia. En realidad lo que nosotros estamos buscando es lo que encontramos, ciertamente que desde un libro pedagógico. La Biblia también tenemos que entenderlo muy bien, ¿verdad? Porque si nosotros lo tomamos literalmente, ciertamente que después vamos a desviarnos por muchas cosas, porque la Biblia siempre es una experiencia del hombre, pero mirado desde Dios, que busca ¿qué cosa? Busca la felicidad del hombre. Ahora vos estás diciendo, ¿cómo hoy lo están viviendo? Y justamente porque leemos nosotros la Biblia y porque es modelo. Él utilizaba la palabra prototipo, es decir, todo lo que va figurando como narraciones nos invita a nosotros a actualizar. No es un recuerdo, él decía un recuerdo, no es recuerdo, es memoria. Memorial es muy diferente de recordar. Recordar es, yo miro una foto cuando tenía 15 años, comienzo a hacer ejercicio a ver si llego a ser de nuevo flaquito como hace 15 años. Aunque quiera, con mis 60 años no voy a hacer más. Ese puedo recordar. Memorial es hacer presente actual hoy. Entonces esa es tu pregunta en realidad. ¿Cómo nosotros hoy vivimos? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Mirando todo lo que es un plan de salvación, porque aquí encontramos un plan de felicidad. Es la propuesta que el hombre reflexiona desde su vida, desde la historicidad. Y esta es la gran riqueza verdaderamente de lo que nosotros encontramos en todo el camino. Él hablaba de lo progresivo, es decir, es una historia de salvación. Es una historia ofrecida al hombre que nosotros tenemos que procurar entenderlo para aplicarlo hoy a nuestra vida. Entonces desde ahí sí podemos mirar, a ver cómo en nosotros 2026 estamos celebrando nuestra vida de acuerdo a nuestros acontecimientos. También hablaba él, el pastor Gustavo, el rabino Gustavo, decía sobre, ¿es universal o es solamente para Israel? Vos le preguntaba. Y en realidad aquí lo que se está presentando, el pueblo judío como pueblo elegido, porque eso es lo que Génesis 12 habla del 1 al 3, ¿verdad? Deja tu pueblo, deja tu tierra, vete a aquella que yo te voy a mostrar. Le está llamando como un prototipo justamente para asumir, es la humanidad, es la tribu, es el grupo humano que tiene que buscar hacer presente a Dios en su historia. Entonces por eso te estaba diciendo que es una humanidad muy fuerte, la presencia de Dios, incluso la divinidad de Jesús. No es simplemente porque Dios que se hace carne, sino que es la misma divinidad que actúa por medio de la historia del hombre. Por eso es que nosotros decimos Dios y hombre. El misterio de la encarnación, del nacimiento es eso, darnos a entender que justamente Dios está actuando en nuestra historia. Ahora, casi todas las religiones reivindican el amor como el motor principal. Sin embargo, casi todas las religiones insisten en que su Dios es el Dios auténtico y la relación con quienes no creen en ese Dios o creen en otros dioses pasa a ser conflictiva. ¿Cómo se maneja, por ejemplo, en la religión musulmana? Vos sabés que hay muchísimos prejuicios con respecto a la religión musulmana, porque obviamente tenemos una visión occidental, y además la historia normalmente se escribe eso a la espalda de los caídos, ¿verdad? Pero para la religión musulmana, ¿cómo ven ustedes a los que no son musulmanes o no creen en el Dios musulmán? Bueno, el lema de nuestra comunidad Ahmadía es amor para todos, odio para nadie. Eso es el resumen de nuestra fe. Nosotros vemos todos como seres humanos, como iguales, como seres humanos. Nosotros tenemos el mismo Dios. O sea, Él es seguidor de Moisés, un profeta querido para nosotros. La paz sea con Él. Entonces, Moisés adoraba a mi Dios. Ellos son seguidores de Jesús, profeta Jesús, la paz sea con Él. Pero También, si yo nacía en China, no iba a ser seguidor ni de... Igual si uno es ateo en nuestra religión, le respetamos, o sea, no le abusamos, no le perseguimos. La religión tiene una enseñanza muy importante en el segundo capítulo del Sagrado Corán, que es la ikraha fi din, que no hay coacción en asuntos del fe. Cada uno es libre de creer en cristianismo, judaísmo o no creer. Está libre. Nosotros no obligamos a la gente a creer lo que nosotros creemos.
Le voy a dar algunos ejemplos de la vida del santo profeta Muhammad. Una vez vino una delegación cristiana a visitarle en su mezquita. Después de un tiempo se puso nervioso, inquieto, y el profeta le preguntó qué pasó con ellos, por qué están incómodos. Y alguien le dijo que llegó su hora de rezar y no tiene lugar donde rezar. Entonces el profeta dijo que pueden rezar en mi mezquita sin problema. Y él es quien enseñó la religión a nosotros, él es el fundador de nuestra fe. Una vez pasaba un cortejo funeral, Sí. y se paró. Y un compañero dijo que no sabes que es un judío. Y el profeta le retó y le dijo, no es un ser humano. O sea, mostrando que hay que respetar, hay que tener tolerancia a todas las perspectivas y respetar toda la gente y hasta establecer una justicia, una paz en nuestra sociedad. En la Torah dice, justicia, justicia, perseguirás la justicia. Y Jesús nos enseñó, el profeta Jesús, la paz sea con él, nos enseñó, amarás tu prójimo. Entonces son los mismos valores que los musulmanes practicamos. Hay un versículo muy común para nosotros, como dar la otra mejilla, es yamuru bil adl, establecer la justicia. Y después dice, tratar a la gente con bondad. Y el tercer punto es que ayudar a los pobres. Y eso es resumido nuestra religión, ayudar a todos. Ahora, Rabino, ¿eso quiere decir que hay interpretaciones equivocadas de, digamos, pertenecientes a gente perteneciente a determinada fe que considera que el que no forma parte de su religión o cree en un Dios distinto es el enemigo? A ver, tengo varias cosas para decirte sobre esto, voy a tratar de ser lo más sintético posible. Lo primero, yo tengo una frase que es una frase para mí de cabecera y lo he dicho en muchos lugares. Un buen religioso te puede ayudar y te puede salvar la vida y un mal religioso te puede arruinar la vida. Es como, para ponerlo en un término un poco más vulgar, pero para que se entienda, es como un hacker que se mete en tu computadora y te daña y te hace todo un lío. Entonces, lamentablemente hay malos religiosos que enseñan mal a la gente. Entonces, claramente creo que sucede. Por el otro lado, respecto, digamos, de lo que es el judaísmo, a la pregunta que le hacías recién a él, a mí me gustaría decirte algo. Quiero aprovechar además porque está pasando, o estuvo pasando un momento de salud difícil también, es amigo del padre, un amigo muy querido, gente de mi comunidad, Isaac Barzán. Yo siempre hablo con él y él siempre me reprocha, porque él me dice, nosotros judíos tendríamos que decir más y tendríamos que mostrar más y todo lo demás, ¿no? Y yo siempre lo que le explico, y es lo que también quiero, digamos, expresar, es que nosotros, los judíos, no somos proselitistas. ¿Pero por qué no somos proselitistas? Porque la tradición judía no necesita que vos creas en lo mismo que creo yo para ser salvado, ¿sí? Es decir, nosotros creemos que tenemos una responsabilidad, fuimos elegidos por Dios para tener una misión, en este caso cumplir los preceptos que aparecen en la Torá, pero también dentro de esos preceptos están los 7 preceptos universales, que son los que toda persona de buena fe, de buena voluntad tiene que cumplir: hacer justicia, claro, no robar, no asesinar. O sea, ustedes no buscan evangelizar. Exactamente. Y cuando vos partís de esa base, es decir, nosotros creemos eso, o sea, nosotros creemos que somos todos hijos de Dios, que tenemos que ser personas de buena voluntad, tenemos que hacernos cargo de ese legado que Dios nos da y tenemos que comportarnos de la manera correcta y contribuir para nuestro mundo.
sin estar haciendo maldades, sin estar arruinándole la vida al otro, sin estar haciendo cosas malas. Entonces, en ese sentido, no necesitamos, no creemos que la gente tiene que pensar como pensamos nosotros, creer exactamente en lo mismo que nosotros para tener mundo venidero. Más, en la tradición judía existe también un concepto, y fíjate que en el Museo del Holocausto, en Israel, en Jerusalén, se llama Yad Vashem, hay justamente una parte especial en honor a lo que llama en hebreo Hasidei Umot Haolam, justos entre las generaciones, justos entre los pueblos. ¿Qué quiere decir esto? Personas que, por ejemplo, durante la época del Holocausto salvaron vidas de miles y miles de personas, salvaron judíos que se salvaron gracias a personas, cristianas y de otros credos, que decidieron decir, nosotros no nos vamos a comportar así, salvaron miles y miles de vidas, y esas personas están, por ejemplo, mencionadas en el Museo del Holocausto y tienen un sector especial para ellos, porque justamente es eso, son justos entre las naciones, personas que dedican su vida a hacer el bien, a ayudar al prójimo, no a estar marcando que lo mío es lo único y se acabó. ¿Cómo se ve esto desde el cristianismo? Yo tengo, por supuesto, toda mi familia, amigos, todos son cristianos. Y una cuestión que suelo discutir con ellos es, yo no pretendo convencerles de que no existen los dioses. Sí. Pero ellos no pueden tener una conversación sin intentar convencerme a mí de que existe un Dios. Y que ese Dios además es el Dios cristiano. ¿Por qué ese es un mandato del cristianismo que sí o sí tiene que intentar evangelizar? Sí, te voy a responder eso, Luis. Pero primero que nada quiero decir que los cristianos evangélicos, en este caso, diferimos con lo que dice el imán, en que Alá y el Dios revelado en la Biblia es el mismo Dios, cosa que no creemos, por dos simples razones que podrían haber más, pero te cito solamente esto. Ellos no creen en la muerte y la resurrección de Cristo, y tampoco creen que la Biblia es la única y suficiente autoridad para sus vidas. Entonces, por ende, no podemos considerar que es el mismo Dios. Y algo que estabas diciendo, Luis... Pero él cree que es el mismo Dios, ustedes creen que no. Ahí está. Ese ya es un tema que tenemos que hablar otro momento. Sí, pero en este momento podemos hablar resumido. Jesús, alguien le acercó y le preguntó, ¿cuál es el gran mandamiento? Jesús le dijo, tu Dios es único. Amarás tu Dios sobre todas las cosas. Sí. ¿A quién rezaba Jesús? ¿A quién le adoraba? ¿A sí mismo en el espejo? Seguramente había un ser supremo a quien adoraba Jesús. Entonces creo que es el mismo Dios, tiene diferente nombre, es una traducción de inglés a árabe, God y Allah, no es otra. Pero yo quisiera responder tu pregunta, Luis, después un buen tema para hablar de eso. Sí. Ciertamente los creyentes, los cristianos evangélicos nos caracterizamos por ser muy apasionados, tener un espíritu misionero, y justamente, ¿por qué lo hacemos? Primero que nada porque hemos tenido un encuentro con Cristo, nuestro mayor amor, gozo, pasión es Cristo. Estamos llamados a evangelizar, no a forzar, no a crear enemistad ni odio. Es más, una de las esencias del cristianismo es que debemos ser pacificadores, dice la palabra. Y muchas veces, quizás te doy la razón, muchas veces en su inmadurez algunos pueden crear como rencilla en su familia, en su vecindario, porque yo soy cristiano, vos católico, yo evangélico. Son cosas que pasan, pero no es cosa que nosotros avalamos, creemos que debe ser así. Y me quedo con esta palabra, Luis, vos hablaste del tema del amor, cosa que toda religión pregona, enseña y practica de mayor o menor medida. Es necesario definir primero qué es el amor. Yo te cuento, yo tengo una hija de 5 años y 2 años. Supongamos que mis hijas me dicen, papá, queremos jugar afuera en la calle, y yo le digo, mira, un poco son tan tiernas, tan lindas, y yo les amo tanto, voy a hacer lo que ellas quieren hacer y le voy a dar libertad. ¿Eso sería amor de mi parte, sí o no? No, de ninguna manera, porque yo tengo que cuidarle a ellas, yo soy responsable por sus vidas. Entonces yo considero que el amor es algo que se ha definido de una manera muy hasta romántica, diría yo, en esta sociedad posmoderna, donde se cree que el amor prácticamente ya es que todos pensemos iguales, y eso es algo que nunca va a suceder lastimosamente, pero no va a pasar. Entonces, para entender el amor debemos irnos nuevamente a la Biblia. En la teología cristiana denominamos lo que se llaman los atributos de Dios. El atributo de Dios es un Dios paciente, un Dios justo, un Dios de amor, un Dios misericordioso. Y ahí justamente... Depende de qué parte de la Biblia leas.
No, también Porque en el podríamos Antiguo hablar de eso. Testamento es un Dios terrible. Pero tiene su explicación, Luis. Muchas explicaciones tienen sobre eso. Y justamente nosotros los creyentes creemos que la mayor y más completa y hermosa demostración de amor del Dios Padre que creemos es a través de la cruz de Cristo, donde justamente se cumple lo siguiente. Dios demuestra su amor a la humanidad, pero al mismo tiempo Dios demuestra su justicia y su ira. Porque Dios está diciendo, miren, yo no puedo tomar de menos el pecado. De hecho, la Biblia dice, Él no va a tomar por inocente al culpable. Entonces, ¿qué pasa? Él demuestra su amor por medio de la cruz y al mismo tiempo su justicia y su ira. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros a la luz de esta verdad que estamos recordando en Semana Santa? Como enseña la Biblia, arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en el Señor Jesucristo para ser salvos. Porque termino con esto, nosotros también creemos que solamente aquellos que han puesto su fe en el Señor Jesucristo serán salvos de la ira y la condenación de Dios. No hay otra forma y no hay otro medio ni otro O camino. sea, yo voy al infierno. Si no has puesto tu fe en Cristo, sí. Luis, ¿Qué nosotros pasa si no vos tenemos... naciste? Eso es algo que... Solo Nos- una pregunta. Si naciste en China, vos no vas a creer en Jesucristo. Si vos estás en una aldea en las afueras de Pekín, no en el centro mismo, sea, obviamente toda tu vida va a pasar, tu conexión va a ser o con el budismo o con alguna de las religiones orientales. Sin embargo, de acuerdo con esa interpretación tuya, esa persona está condenada sí o sí. Eso no tiene mucha lógica. Y vos sabés, Luis, que lo que está diciendo tiene su grado de relatividad también, porque me estabas hablando de China, ciertamente creemos que es un pueblo que debe ser alcanzado todavía, pero en China se está concentrando también cada vez más creyentes que están conociendo el Evangelio. De ahí que nosotros los cristianos tenemos la misión de que todo pueblo no alcanzado conozca al Señor del Evangelio y su palabra. Y ahí vamos a entrar en temas más teológicos justamente, qué pasan de estas tribus, estos pueblos que nunca han escuchado la palabra de Dios. Y hay dos perspectivas. Dios le va a juzgar según su conciencia, porque la Biblia dice que la ley de Dios está escrita en los corazones. Por eso un inconverso, Luis, puede robar algo y se siente mal o siente que tiene que esconderse. ¿Por qué? Si ni siquiera es creyente y nunca se fue a la iglesia. Porque su conciencia le está acusando. Entonces, algunos dicen que probablemente Dios le juzgue conforme a eso. Y luego otra postura que te dicen solamente por poner la fe en Cristo no es lo que uno se salva o no. Y ese ya es otro tema de debate muy interesante. Por muy válida tu pregunta. Padre, el infierno no existe para la Iglesia Católica, ¿verdad? Como un lugar físico. Por eso estábamos diciendo que aquí tenemos que mirar desde una respuesta humanizante, no una respuesta así tajante, porque está escrita en la Biblia, porque es la palabra de Dios. Esa pues es la equivocación que muchas veces nosotros insistimos demasiado. ¿Cuál es la autoridad entonces, Padre? ¿Es la Biblia o qué es la autoridad para nuestras autoridad vidas? es siempre la Biblia, pero como modelo y como el simbolismo que justamente es una comunidad la que escribe. Es una comunidad que tiene encuentro con Jesucristo en este caso, ¿verdad? Y luego te va desmenuzando, pero lo que ellos dijeron ahí, pero es eso, ¿verdad? Porque si entendemos primero el Antiguo Testamento, Jesús no es que viene a imponer también, ¿verdad? Pero él dice de cierta manera, ni un punto de la I o ni una coma no se va a cumplir. Pero ¿en qué sentido lo está diciendo? Lo está diciendo en el sentido de que aquí está la libertad del hombre de una opción de los valores universales. Entonces vos, por ejemplo, si vos haces bien a través de tu programa, denunciar las cosas equivocadas, las cosas erróneas, incorrecto, como dice ahí, ¿verdad? Entonces, a la cuenta, te vas a ganar el cielo. Mateo 25, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste. Pero yo, Señor, ¿cuándo te he visto? Ni te conocí, nadie vino a evangelizarme, soy un chino, soy lo que sea. Pero buscaste verdaderamente. Entonces quiere decir que es la fuerza del Espíritu, los hebreos dicen ya desde el Génesis, el famoso Nefesh, ¿verdad? El capítulo 2, versículo 7, dentro de nuestra limitación, el Adamá, por eso nos llamamos Adán, ¿verdad? Todas nuestras limitaciones, nuestros pecados, no tuvimos la posibilidad de que se nos haya predicado un camino de salvación, porque no tuve la suerte, nací en la China o donde sea, pero sin embargo, los valores del Nefesh, como decimos nosotros, eso en nuestro idioma le decimos ñande yaraputucue, decimos, es la esencia y la fuerza de Dios que nos llama a buscar el bien. Por eso decía justamente él, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que Dios te pide? Dios al fin de cuentas lo que nos pide es el amor. En eso yo difiero, Nosotros, Luis. espera un poquitito, nosotros decimos, pero ciertamente que son elucubraciones que hacemos humanamente, porque la religión, no nos olvidemos de lo esencial, es religarnos a nuestra esencia, buscar el camino
como comunidad vamos a proponer para hacer un camino de justicia, de libertad, de amor, de solidaridad, de todo lo que uno quiera vivir. Porque yo puedo decir ritualmente, yo me confesé, yo soy bautizado y después soy el más corrupto, ¿entendiste? Y entonces, ¿en qué quedamos? Después Jesús también, la segunda parte, que le dice, tuve hambre y no me diste de comer. Estuve pobre ahí en la calle, en el semáforo, y me robaste mi educación. Sos un ladrón, sos un corrupto. ¿Entendiste? O sea, nosotros tenemos que entender bien qué significa. Por eso la palabra pesaj o pesaj, ¿verdad?, en hebreo, tiene un sentido no solamente de salir de una situación de esclavitud física, sino que es aquí moral verdaderamente. La religión es religarte a tu esencia. ¿Quién soy yo? Y ahí es donde uno va a ir descubriendo y va a decir, esto es lo que el Señor me pide verdaderamente. Y después los otros ya son elementos nuestros humanos, cómo nosotros vamos a hacer convivencia y relación en la comunidad. Ahora, eso es lo esencial. Yo preguntaba lo del infierno, porque un elemento común también en las religiones es el castigo. Es decir, esta es la senda, me salgo de la senda, esta es la punición. En la religión musulmana, por ejemplo, hay grupos extremistas. O sea, no sé, la homosexualidad se castigaba con pena de muerte, cosas así. No. Esas son interpretaciones de ciertos grupos. O sea, la religión musulmana tiene reglas y el que no cumple con las reglas tiene que tener una punición. Como cualquier... O sea, primero no hay pena de muerte para homosexualidad. Sí, no, yo sé que son grupos extremistas. Pero sí, hay castigo, o sea, pero hay que entender algo sobre el castigo en el Islam. El castigo en el Islam no es venganza. No es él me hizo algo, yo voy a vengarle por hacer algo o matar a alguien de mi familia. El castigo en el Islam es para reformar la persona. Si metes a alguien en el cárcel por robar pan y sale un asesino, entonces no es un castigo, o sea, es un entrenamiento para salir y matar gente. Entonces, el Islam siempre ve dos cosas. Castigar, el juez musulmana va a ver, ¿le castigo o le perdono? Y si se nota que al perdonar a esa persona va a empeorar la situación o va a ser más bravo en hacer ahora es ladrón, mañana va a ser asesino. Acá hay un dicho que el que miente roba, el que roba mata. Y si el juez ve que, ya perdonamos una vez y está otra vez enfrente mío, entonces tengo que darle un castigo. El concepto de castigo en el Islam es para ayudar a reformar la persona, no para castigarle así nomás. Y en la religión judía, ¿cómo se plantea el tema de el pecado y la punición por el pecado? El eje central en la tradición judía es lo que nosotros llamamos en hebreo teshuvá. ¿Qué quiere decir teshuvá? Teshuvá quiere decir arrepentirte y retornar al buen camino. En el caso, por supuesto, que corresponda obviamente la reparación. Por ejemplo, digamos, una teshuvá verdadera es que si yo vengo, vamos a poner un ejemplo simple, Sí. Yo vengo acá a tu programa y de repente, no sé, me robo esta copa, ¿no es cierto? Bueno, yo me arrepiento de lo que hice. El primer punto es que, no es que yo digo, bueno, mira, ¿sabes qué? Dios, perdón, me equivoqué, me arrepiento de lo que hice. O sea, yo tengo que reparar. Yo tengo que venir, tengo que poner la cara, te tengo que mirar los ojos y te tengo que decir, ¿sabes qué? Me robé la copa. Quiero pedirte perdón y quiero reparar lo que hice, el daño que causé, lo que hice mal. Lo mismo que si humillo a alguien en público, lo mismo. Entonces, el concepto de la tradición judía, aún en la época en la cual se hacían los sacrificios, vos no tenía sentido lo que vos podías ofrendar, que era lo mejor que tenías para poder ofrendar, si vos no te arrepentías con sinceridad y no mostrabas después que habías cambiado. ¿Qué quiere decir? Estando en la misma situación, no voy a volver a cometer el mismo error. Entonces es el espíritu de la teshuvá y del arrepentimiento.
Me quedé sin tiempo, me dicen acá. Me quedé sin tiempo, Jenny. Ah, qué pena, che. Yo Todavía ni realmente comenzamos. Y Puede esto- continuar. Mira, pena. quiero Sí. comentar nomás lo que él dijo. Este es el Cortito, Teshuvah, porque es sin tiempo. segundos. Eh. Porque eso es lo que nos pasa a nosotros, políticamente incorrecto, que me gusta ese nombre, y está incorrecto, ¿verdad? Es justamente decir, yo robé al país, ¿y quién devuelve aquí? ¿Quién después? Vos estabas hablando al inicio de este, que era juez de los jueces. Sí. A ver, ¿cómo le vas a devolver todo lo que el mal hecho hizo? al país? ¿Verdad? O sea, el castigo, ¿qué significa? El castigo, lo decía muy bien, es una forma. Y la palabra infierno, el ínfero, solamente del griego, viene para darte a entender que nos está llevando al abismo. Eso quiere decir el ínferos, el abyssus, ¿verdad? Desde el griego, ¿verdad? Solamente eso. O sea, son elementos teológicos que nosotros lo aplicamos, pero desde una humanidad concreta del lenguaje que utilizamos. Bueno, me quedé sin tiempo. Yo les agradezco. corto. Realmente me pareció interesantísimo. Como ateo, pero no, en serio. Realmente me encantó, me encantó. Muchísimas gracias. 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 Bueno, en esta segunda parte vamos a empezar a partir de hoy conversando breve y preciso con los candidatos o candidata a ocupar la intendencia de Asunción. Y vamos a empezar hoy con Sole. Hola Sole, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un gustazo estar acá y saludar a toda la gente que nos acompaña este domingo de Pascua. Bueno, sabes ya que vas a competir con uno de los dos candidatos colorados. O sea, creo que la cosa va a estar así, 50-50, así que va a estar bastante complicado. ¿Alguno de los dos te parece más complicado? Voy a competir contra un modelo, Luis, que nos trajo hasta este lugar. Y eso es muy importante dejar en claro y a la ciudadanía, porque este modelo perimido ha caducado y requiere un cambio profundo en la manera en la cual se administra Asunción. Entonces a mí me da por igual quién gane la interna, porque tengo muy en claro cuál es nuestro enemigo, quién es nuestro enemigo, quién es nuestro adversario, que tiene que ver con esta pésima administración municipal, con la corrupción, el clientelismo, como forma de hacer política, que ya no podemos continuar por ese camino, Luis. Bueno, te voy a preguntar cuestiones concretas. El problema financiero, que es el problema más serio que tiene hoy Asunción, ¿verdad? O sea, está endeudado hasta la maceta, tiene que pagar bonos en los próximos por lo menos 5 o 6 años, y hoy los recursos no alcanzan para hacer obras básicas. ¿Qué vas a hacer con eso? Hoy no alcanzan los recursos porque lo que debería ingresar a las arcas de la municipalidad se desvía, Luis. Hay cajas paralelas desde lo micro a lo macro. Esto requiere mano firme y dura para poder cortar con el desvío de los fondos de los asuncenos de los contribuyentes. Y lo que ingresa, lo poco que ingresa, se gasta mal. Entonces, si no mejoramos la calidad del gasto público, que tiene que ver con una estructura más eficiente, con poder realmente enfrentar a la estructura de los planilleros, a poder hacer que la municipalidad sea más eficiente en un modelo de gestión distinto, las cosas no van a solucionarse. Entonces tenemos que resolver el aspecto financiero, que es mejorar ingresos, gastar mejor y poder básicamente hacer que esa ecuación de educación financiera básica funcione. Si sos intendente, ¿vas a sacar gente? Sí, claro. ¿Sabes más o menos cuánta gente puede Y sacarse? hoy hay mucha asimetría de información, pero el que está cobrando un salario, Luis, y no trabaja, le está robando al contribuyente, al asunceno. Y no hay que tener miedo en decir esto, porque cualquier otra respuesta nos va a llevar al mismo camino que llegamos hoy. Y yo sé que otros candidatos están siendo muy cuidadosos, porque claro, se deben a un sistema, se deben a un modelo, su supervivencia está en juego, la de su organización política o su movimiento político, pero acá Asunción se merece realmente un cambio radical que tiene que ver con hacer las cosas diferentes. ¿Vas a tocar impuestos? ¿Tasas? No, hay que hacer una revisión, digamos, financiera exhaustiva, pero es imposible aumentar impuestos mientras no se dé una señal clara a la ciudadanía de que se está gastando bien y que lo que se recauda efectivamente se traduce en mejores servicios y en obras para Asunción. Entonces, para mí ese paso, digamos, inicial es muy importante. Claro, es cierto que hay problemas estructurales, pero vos sabés que en los primeros meses lo primero que te van a reclamar es las calles, los baches. ¿Cómo pensás enfrentar eso? Bueno, y los baches hoy en día son el resultado de un modelo de gestión, Luis. La planta asfáltica está completamente obsoleta, no hay un equipo técnico capacitado. Para mí, tenerle a mi querida Facultad de Ingeniería al lado mío desde el momento número 1, y le decía a mi decano cuando hace poco se celebraban los 100 años del aniversario de la Facultad de Ingeniería, va a ser fundamental. Creo que la academia tiene que acompañar este reinicio de un capítulo diferente para Asunción, que nos permita tener un diagnóstico claro e inmediato, que nos permita poder
modernizar y acercar tecnología a la planta asfáltica, que es uno de los elementos para que pueda realmente el bacheo hacerse de manera correcta. Hoy ni las mediciones, ni la granulometría, ni la humedad, todo se hace a ojo. Es cuestión de ir a visitar la planta y ver la manera precaria en la que se trabaja, quizá por las limitaciones propias que pone la municipalidad. Entonces va a ser importante tener un pilar de la academia, yo diría la universidad pública, la Facultad de Ingeniería acompañando esta nueva gestión municipal, dotar de más técnicos también la municipalidad. Y mientras no estemos resolviendo el problema del agua, nuestro asfalto se va a seguir degradando y su durabilidad va a ser afectada. Y acá digo solo una frase que mi profesor de Ingeniería Vial decía desde el día número 1, el mayor enemigo del asfalto es el agua. Entonces, si seguimos asfaltando la ciudad y no estamos colocando los desagües pluviales que necesita la ciudad, entonces el agua que escurre por encima va a ir degradando el asfalto más rápido y nunca va a ser suficiente el mantenimiento ni los recursos que se puedan invertir en bacheo. Entonces creo que las dos cosas tienen que ir acompañadas. Un plan de infraestructura radical para Asunción, ahí me pongo mi casquito de ingeniera porque a mí no me van a pasar gato por liebre. Realmente vamos a trabajar para que Asunción tenga las obras que se merece y tenga un plan claro de qué se puede lograr en 5 años, en 10, en 15 y cuál es el camino que vamos a seguir. ¿Cuáles son las obras que vos vas a priorizar si sos intendenta? Las obras, además de las calles, Sí. porque para mí está número 1, Las la red calles. vial, la red vial. Desagüe pluvial. Sí, desagüe pluvial y la red vial en general, que Sí. incluye la infraestructura, digamos, debajo de la tierra y lo que es la superficie, los recapados, el asfaltado, etcétera. Las plazas, parques y espacios públicos, que requieren una inversión muy importante. Hoy están olvidados y abandonados nuestras plazas, que son el corazón de la ciudad, es el espacio de encuentro entre vecinos y vecinas. Más de 250, creo que 256 plazas, si mal no recuerdo. No estamos hablando de un número abismal. Yo hago una promesa a la ciudadanía que vamos a volver a revitalizar nuestras plazas y a tenerlas en las condiciones que nos merecemos todos los asuncenos. El Centro Histórico de Asunción para mí también es una prioridad. Creo de que tenemos que revitalizar sobre todo los más de 200.000 metros cuadrados abandonados que hoy tiene el Centro Histórico. El Zoológico Municipal y el Botánico, que puede ser un gran polo de atracción turístico donde hay que cambiar el paradigma del zoológico que ya está en el siglo pasado. El modelo, ¿Y qué harías, por ejemplo, con mira, el el zoológico? modelo de exhibición de los animales enjaulados, eso ya no existe más en cualquier ciudad moderna y desarrollada, Luis. Entonces cambia a un paradigma de un espacio donde el centro es la conservación de las especies, la educación ambiental con museos interactivos donde permitan a niños, adolescentes, adultos poder aprender mucho más del cuidado ambiental, de la fauna, la flora y que pueda cumplir un rol diferente. Yo creo que es cuestión de simplemente mirar el modelo de zoológico de Palo Alto en California, que no está tan lejano, con una inversión de creo que 15 millones de dólares lograron un cambio radical, o Montevideo, Buenos Aires, si queremos ir más cerca. Hay modelos muy interesantes de zoológicos que pasan a convertirse en ecoparques. ¿Y cómo financias eso? Con el sector privado. Con el sector privado. Sí, se puede desarrollar un modelo de participación público-privada que permita, insisto, que el zoológico se mantenga, se sostenga en el tiempo, que pueda atraer turismo interno, o sea, nacional, pero también turismo de toda la frontera, alrededores internacional en nuestro país. La ciudad está más sucia que nunca. Sí. ¿Cómo resolvés este drama de la basura? Y hoy hay un modelo de recolección también de basuras que no puede, gestión de los residuos sólidos, yo diría, no puede depender hoy como está dependiendo de la municipalidad. Hay que trabajar en conjunto con el sector privado. Yo creo mucho en la participación privada en el modelo de gestión municipal, Luis. O sea, ¿privatizarías eso? No sé, no le llamaría privatizar porque hay que ver, tiene varias aristas el modelo de gestión de residuos, pero sí poder trabajar en un modelo que permita a la municipalidad ejercer el control y por supuesto los castigos en caso de incumplimiento, y donde el sector privado puede ofrecer mejor calidad en los servicios, tener al sector privado participando. O sea, hoy el modelo de tener 600, 700 funcionarios, que son los barrenderos del departamento de aseo urbano, que hacen lo que pueden. Yo siempre me topo al salir de mi casa con 3, 4 barrenderos que están desde las 3 de la mañana, 4 de la mañana barriendo, pero simplemente el modelo no funciona. Vos no podés tener los 117 kilómetros cuadrados de la ciudad limpios con personas barriendo con escobas, cuando otras ciudades ya tienen otros elementos, los camioncitos que van, que tiran agua, que te recogen la basura, por lo menos de las principales redes viales de la ciudad. Entonces ahí la municipalidad no puede ser quien compre los camiones, porque lo va a hacer mal. O
O sea, Claro. hoy va O a sea, tener eso te- problemas eso de te decía, repuesto. porque ahora están comprando Puede otra estar- vez y- camiones volquete, o sea, ya no, no habría dinero de la municipalidad comprando ese tipo de cosas. Mira, yo creo que tiene que ser en su gran mayoría en manos del sector privado y ver en qué casos las redes internas puede manejar todavía la municipalidad en un tamaño, una capacidad acotada, digamos, ¿verdad? Lo que pueda manejar una estructura del sector público y el sector privado tiene que manejar la limpieza de las grandes avenidas en la ciudad. Se van sucediendo las administraciones, pero el problema de las plazas públicas no se puede resolver. ¿Por qué? Porque no hay interés, Luis. No tenemos a las personas correctas en los cargos correctos. ¿A vos te parece que a alguien le importa hoy, de los que están tomando decisiones en la municipalidad, que una plaza esté en buenas condiciones? La Plaza Naciones Unidas se endeudó a la ciudad, no se invirtió los fondos. Las 4 plazas del centro de Asunción, donde está el panteón de los héroes, que nos jactamos a veces de ser nacionalistas, amar nuestra historia, están completamente olvidadas. Y no me digas que eso es por falta de dinero. No les importa en absoluto la situación de la ciudad. Y es por eso que hoy los asuncenos nos merecemos un cambio, nos merecemos pensar que algo diferente y algo distinto puede ser real en nuestro futuro cercano. Y esa es la oportunidad que nos da nuestro sistema democrático el 4 de octubre de elegir bien, porque las promesas y los discursos de campaña, vamos a escuchar lo mismo desde diferentes bandos. Acá la gran cuestión es quién va a tener las condiciones de implementar lo que hoy se le está prometiendo a la ciudadanía. Y yo no le debo nada a nadie, no tengo ningún tipo de estructura, no dependo de ninguna fuerza externa para ejecutar lo que yo hoy le estoy prometiendo a los asuncenos. O sea, en mi persona van a encontrar una intendenta que va a priorizar siempre el bienestar de los asuncenos y que vamos a tomar las decisiones que consideramos las mejores para que Asunción vuelva a funcionar. Yo quiero que nuestra ciudad vuelva a funcionar, Luis, y Asunción hace mucho que dejó de funcionar. Una de las causas por las que la gente decide salir de Asunción, sobre todo de la zona del microcentro, es el problema de la inseguridad. Sí. ¿Cómo resolves eso? Porque eso es algo que en teoría maneja el Ministerio del Interior, pero hay una realidad, esto que llaman ahora los chespis, Sí. que básicamente es una legión de zombies que invaden casi todo el microcentro de Asunción a partir de las 6 de la tarde. Primero voy a desafiar la idea de que solo el Ministerio del Interior o el Gobierno Nacional puede ocuparse de la seguridad. Nosotros necesitamos una intendencia municipal, una municipalidad que entienda que todo lo que afecta a la vida de los ciudadanos asuncenos le compete a la municipalidad. Y si hoy estamos viviendo en una ciudad insegura, donde salimos a caminar con miedo, pues entonces el siguiente intendente tiene que ocuparse de construir una ciudad que funcione y donde podamos caminar sin miedo. Y la municipalidad puede hacer mucho. ¿Cómo? Primero, el gobierno local es territorio y población. Una municipalidad que funcione tiene que saber exactamente lo que sucede en cada una de las cuadras de la ciudad. Puede abordar las causas que están detrás de la inseguridad, bien vos mencionabas una de ellas, que es el crecimiento del microtráfico, las adicciones y hoy en día la creación de una nueva subcultura de las pandillas, Sí. que están reclutando niños y adolescentes, sobre todo en los sectores más vulnerables, y les están prometiendo movilidad social a partir de la delincuencia y el crimen. Entonces la municipalidad tiene que abordar con sistemas de inteligencia, trabajando en conjunto con el gobierno nacional, por supuesto. La municipalidad de Asunción puede crear una policía municipal que trabaje con un efecto disuasivo y en articulación con la Policía Nacional en zonas rojas y en espacios públicos. Yo propondría eso en términos de focalización, una policía que esté presente en las zonas rojas y en los espacios públicos, y también los sistemas de articulación de ciudades inteligentes con las cámaras. Hoy en día cuando visito las comisiones vecinales, Luis, mi comisión vecinal del barrio San José, la prioridad número 1 es la seguridad. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Y tratamos de colocar algunas cámaras en algunas esquinas. Esos sistemas pocas veces tienen sostenibilidad porque lo hacen a puro pulmón las comisiones. Si tuvieran apenas un apoyo de la municipalidad en un sistema integrado, donde las cámaras incluso del tráfico puedan servir también para prevención o para identificar los responsables y por ende también proteger determinados barrios, sería muy distinta la realidad. Entonces, una municipalidad presente, claro que puede construir una ciudad segura y eso lo vamos a hacer desde la municipalidad. El tema de la corrupción, ¿cómo vas a encarar eso? Porque está enquistado en la municipalidad. Y te doy un ejemplo concreto. Una de las personas que se menciona siempre como uno de los padrinos de la municipalidad es el concejal Wagner.
Y el concejal Wagner está hoy apoyándote, o sea, sería, digamos, parte de tu sostén político. ¿Cómo combatís la corrupción? A mí me apoyan 15 partidos, Luis. Entre ellos el Partido Liberal Radical Auténtico, que es un partido de masas y que va a pasar su propia interna. Yo no sé todavía quiénes van a ser los candidatos del Partido Liberal. Podemos suponer por el pasado quiénes van a estar, pero no sabemos. Después del 7 de junio vamos a saber a ciencia cierta cómo se conforma y quién ocupa qué lugar dentro del PLRA. En cualquiera de los casos, Luis, ningún solo concejal va a tener complicidad de mi parte para mantener y sostener los vicios que nos trajeron hasta acá. O sea, porque oye, no sabemos lo que va a pasar mañana, podemos hacer futurología, pueden haber varios chaqueñitos también que aparezcan desde otros partidos, pero esas personas van a ser marginadas, no van a tener ningún tipo de articulación ni protección de mi parte, por eso es muy importante entender cuál es el sistema que permite muchas veces que el mal comportamiento, digamos, se dé incluso dentro de la Junta Municipal, y por eso nosotros proponemos un cambio de sistema, desde los liderazgos y de las mayorías que vamos a construir en la Junta con vistas a las reformas que queremos impulsar a la municipalidad. Y a la gente le digo, Luis, denme la oportunidad de tener una Junta que realmente pueda hacer una mano derecha y acompañar los cambios en Asunción que nos merecemos. Muchas gracias, Sole. Gracias, Luis. Muchas gracias y gracias a la gente. Bueno, vamos a partir de ahora a tener estos espacios y ustedes apunten las cosas que dicen los candidatos. Y mañana, si Sole es intendenta, ustedes le pelan y le dicen, acá está, vos me habías prometido, Así. espero el resultado. Así mismo, que sea así. Gracias, Sole. Sí, gracias, Luis. Bueno, tenemos un informe especial, Tañarandí. Bueno, obviamente no podemos dejar de hablar de esto, así que, Iván, ya directamente contigo, Iván. Mírame desde la gloria, adiós, Nazareno Dios. El legado de Coqui Ruiz sigue brillando en Tañarandí. Una vez más, la Tierra Roja de Misiones fue el escenario de la obra que se hace realidad en la noche de cada Viernes Santo. Por segundo año sin la presencia física de su creador, Tañarandí convocó a miles de personas que pudieron caminar por el Ibagarapé y observar los cuadros vivientes que recrean los acontecimientos que se recuerdan en Semana Santa. Hoy son las hijas de Coqui Ruiz quienes promueven el legado de su padre, pero al mismo tiempo toda la comunidad se apropió de la actividad y cada habitante de este mágico pueblo pone de su parte para que la luz de Tañarandí siga brillando. Muy satisfecha con el resultado, ya que es nuestro segundo año, pero este año teníamos que ofrecer algo nuevo, entonces estamos muy contentas con el resultado. Yo creo que siempre va a tener algo nuestro, ¿verdad? Se hace acá, con este ambiente, usamos, ya que si bien usamos el marco dorado, le pusimos de fondo la tierra negra, el barro negro sencillo, con la cruz de madera. Hicimos un poco ese contraste entre la sencillez y la opulencia, ¿verdad? Y después enmarcado entre esos árboles verdes, era como hacer nuestro eso que nos dejaron también, ¿verdad? Esta herencia que nosotros tenemos. Esto fue magia pura, fue magia, fue cine, fue misticismo, fue religiosidad popular, fue Tañarandí 2026 un símbolo excepcional. Tenemos Tañarandí para rato con Macarena, con Almudena, con toda la familia Ruiz y con toda la ciudadanía de San Ignacio, Guazú y la de Tañarandí en particular. Por eso ese empoderamiento es fundamental y eso hace que esto sea ya algo permanente y más allá de la ausencia física de su mentor, de su creador, de su ideólogo, Coqui Ruiz, esto sigue por más y por muchos años más. En la tierra de los irreductibles todos ponen de su parte para que Tañarandí sea realidad, desde el fuego de las velas de Apepú, el canto lastimero de los estacioneros y la tierra misma, que parece conjugarse con el cielo. Es una fusión de todos, los estacioneros son muy nuestros, las luces también, que es algo ya propio, las candelas de Tañarandí. Desde San Ignacio Misiones, el fuego de Tañarandí arde desde hace más de 30 años. La llama promete seguir viva, alimentada por las manos de un pueblo trabajador que regala al mundo su tradición en cada noche de Viernes Santo.
Bueno, fantástico realmente, una obra de arte colectiva espectacular. Gracias, Iván, gracias. Nosotros nos estamos yendo, repito, para todos que sea una feliz Pascua y bueno, nos estaremos encontrando. Feliz resto de jornada. Gracias.